curioso está sucediendo con el INE. El diputado, no es diputado, perdón, me equivoqué. El ministro, el candidato a ministro, César Mario Gutiérrez Priego, ha denunciado las inconsistencias que ha tenido el INE, las mañas que ha tenido el INE, el boicoteo que ha tenido el INE. ¿Sí? Le voy a poner esto para que escuche Me parece cómo es de que el INE está haciendo estas cosas. Vamos a escuchar qué es lo que dice el candidato a ministro, César Mario Gutiérrez Priego. Esta es la última encuesta. Han sacado 4 encuestas antes de las elecciones. En 3 de esas elecciones me ponen en primer lugar en la preferencia de votos. Esta es la última que se publicó, en donde nuevamente aparezco en primer lugar. Me parece que es importante resaltarlo porque desafortunadamente hemos tenido otra vez problemas y es algo que yo quiero que ustedes me apoyen para poder denunciarlo, porque con todo y que yo ya presenté las impugnaciones y los recursos de carácter legal, he tenido la problemática de que ahora que ya iniciamos campaña, y quiero hacerlo muy público para que ustedes puedan verlo, si nosotros ingresamos a lo que es el portal del INE, vamos a hacerlo desde el principio, aquí está el portal del INE, todo en tiempo real para que ustedes lo puedan ver, nos vamos a donde dice conócelos, y ahí obviamente nos vamos a lo que a mí me interesa, que en este caso es ministras y ministros, nosotros nos vamos ahí, nos vamos a mi nombre, aquí está el comité que a mí me designó como candidato, que es el Poder Legislativo, ponemos mi nombre, César Mario Gutiérrez Priego, aparece mi foto, aparece mi nombre, aparece el número con el que voy a participar en la boleta, que es el número 49, y de ahí nos vamos a mi currículum, y cuando ustedes le pican a mi currículum, ¿quién creen que aparece? Aparece otro candidato, no aparezco yo. Con todo y que nosotros ya presentamos un escrito en línea al INE, con todo y que nosotros ya presentamos toda la información, ya hicimos valer los recursos, si me dan oportunidad, yo les haré valer a ustedes, les haré llegar los documentos de la impugnación que ya presentamos, tanto al Tribunal Electoral de la Federación como al Instituto Nacional Electoral, no han corregido este hecho. Me parece muy curioso que sea la segunda ocasión en que el Instituto Nacional Electoral tenga un error de carácter administrativo en contra de mi persona. Si ustedes se dan la oportunidad de revisar en esta página, Conócenos, se van a dar cuenta que el único candidato que tiene ese error donde no aparece su currículum y que aparece el de otro candidato soy yo. Me parece que esto se suma a la guerra sucia del hackeo en mi cuenta de X, lo conocíamos como Twitter, a menos de una hora de que iniciara la campaña y más cuando íbamos a dar pues, un anuncio importante que venía pues, obviamente con el inicio de la campaña, a dar a conocer nuestras propuestas, que conociera un poco la gente de nosotros. Por eso quise aprovechar la coyuntura, ustedes que pues obviamente le dan seguimiento a la mañanera, que son personas que entienden de los temas de carácter político que se llevan en el día a día, y pues agradeciendo que hayan podido venir conmigo, porque lo quería hacer público, porque tengo los videos de que yo lo hice también. Mira, la plataforma del INE, aquí está, INE, y te vas a Conócelos. Ahí en Conócelos te vas y buscas, en mi caso lo que me interesa, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le picas, estoy en la primera página, aquí está, Poder Legislativo es el poder que me propone, te vas a mi nombre, César Mario Gutiérrez Priego, aparece mi fotografía, con qué número estoy en la boleta, que es el 49, y cuando te vas al currículum vitae, le picas y curiosamente aparece otro candidato en mi currículum. Aquí está. Otro candidato que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Y yo dije, bueno, a lo mejor se equivocaron y en el lugar de él pusieron mi currículum. No, en el de él y todos los demás candidatas y candidatos a ministros, no hay ningún problema. Bueno, esto es lo que dice César Mario Gutiérrez Priego, quien es es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? No solo está César Mario. Vamos a ver qué más dice este candidato, porque acaba de mi mensaje. Vamos a escuchar. Me han estado preguntando por el asunto relacionado al abogado Víctor Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt. Hoy en la mañana pudimos escuchar al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y asimismo a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señalar sobre este asunto en específico. La realidad es que muestra nuevamente la corrupción que existe al interior del Poder Judicial, porque estas resoluciones que vienen de un juzgado federal y posteriormente de un tribunal son en el sentido de que supuestamente la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera no fundaron y motivaron de forma correcta la solicitud de aseguramiento de cuentas y asimismo el que estos personajes que están acusados por la Fiscalía General de la República por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, no se encontraran en esta lista que se manda a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por lo mismo, aunque son buscados por la Interpol en más de 160 países, pues el Poder Judicial de la Federación de nuestro país les terminó concediendo el que se les devolvieran sus cuentas de banco para que ellos, desde los Estados Unidos, desde donde se tiene conocimiento, se encuentran estos personajes, puedan gozar de los beneficios de lo que en su momento se les acusa, el desvío de más de 3,000 millones de pesos que recibieron por parte de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Bueno, esto es lo que dice César Mario Gutiérrez Priego, quien es el candidato a ministro, le decía, pero pues no dio más información, es sobre Inés Gómez Mon. Ellos no pueden hablar ahorita mucho de estos temas porque son candidatos, ¿sí? Entre ellos está también la ministra en funciones, ministra Loreta Ortiz. Ministra Loreta Ortiz es en funciones quien también ha iniciado su campaña, desde el domingo iniciaron sus campañas en diferentes Ciudad de México. Sí, vamos a escuchar qué es cómo inició su campaña de la ministra Loreta Ortiz. Permíteme, se lo comparto a usted. Sobre todo una mujer. Soy Loreta Ortiz, madre, abuela, docente por más de 45 años, investigadora, escritora, abogada mexicana, pero sobre todo una mujer justa e íntegra a lo largo de toda mi vida, y cuento con la experiencia, la honestidad y la capacidad necesaria para transformar la justicia en México. Hoy iniciamos este camino. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de transformar la justicia para siempre. Acompáñame. Bueno, entre ellas también, le digo, han iniciado sus campañas en la Ciudad de México, en diferentes partes de la ciudad, en Iztapalapa, en diferentes puntos de la ciudad. Han iniciado sus campañas estos ministros. El día de ayer, la ministra Loreta Ortiz envió un comunicado a través de sus redes sociales para, ella dice, va a impugnar un asunto. Vamos a ver qué es lo que dice su carne. Le digo, es ministra en funciones, Loreta Ortiz, sí. Dice, como candidata a continuar en el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer presenté ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral en contra del acuerdo del INE, que restringe que los poderes de la Unión e instituciones públicas federales locales puedan difundir información del proceso electoral en curso. Estoy convencida de que el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar el derecho al voto informado de toda la ciudadanía y el derecho de todas las personas candidatas a ser votadas. La Sala Superior debe protegerse de estos derechos y, en consecuencia, revocar el acuerdo prohibicionista del INE. Esto es lo que dice Loreto Ortiz. Esta es la carta que le digo que ha enviado a al Tribunal Electoral del Poder Judicial para que el INE no prohíba que los poderes de la Unión puedan pronunciarse a favor o hacer un comunicado, más que nada difundir lo que va a suceder el 1 de junio. Eso es lo que envió esta carta la ministra Loreta Ortiz, ministra en funciones aún, y ministra es candidata a ministra, ¿sí? Eso hay que entender. Dice, considero que la naturaleza histórica de este proceso derivado de una reforma constitucional sin precedentes exige, no sé si lo está viendo, sí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Exige una difusión amplia, robusta y plural que alcance la mayor parte de las personas electoras, precisamente por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial. Resulta contraproducente y lesivo que del interés público que la difusión quede limitada exclusivamente al INE. Este carácter extraordinario del proceso justifica que diversas instituciones públicas contribuyen en su difusión con el conocimiento constituye en un requisito inseparable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura como el derecho al voto informado de la ciudadanía en el marco de este proceso histórico. La restricción es irrazonable, pues los propios poderes de la Unión han participado activamente en estas etapas previstas en este proceso. La Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial han postulado candidaturas para los diversos cargos a elegir, incluyendo el ministro de la Suprema Corte al que aspiro. Dice el siguiente, es contradictorio que por un lado se faculte a los poderes de la Unión para participar en las postulaciones de candidatura y por otro lado se le impida difundir información objetiva, neutral sobre el proceso electoral del mismo.
Si los poderes postulantes tienen el rol constitucional en la conformación de las candidaturas, resultaría congruente con el sistema democrático que también pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades del proceso electoral. Siempre apego a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Esto es lo que dice la ministra Loreto Ortiz. Sí, por un lado, tiene mucha razón, muchísima razón. ¿Cómo es posible de que el INE le prohíba al Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial pronunciarse sobre lo que va a ocurrir el día 2 de junio? No es correcto, no es correcto. Estuvo bien lo que hizo la ministra Loreto, no, la ministra en funciones y candidata al mismo tiempo, Loreto Ortiz, quien pues no les permite que el INE no permite que los poderes legislativo y ejecutivo, los poderes que conforman la Unión, no les permiten que se pronuncien para lo que va a ocurrir el día 1 de octubre. Aquí un mensaje de quién es la titular del INE, Guadalupe Tadei, hace declaraciones el día de hoy. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Preguntarle primero, ¿cuál sería el llamado, Presidenta, a los servidores públicos sobre hablar o no de la elección judicial? ¿Se puede o no se puede? Sheinbaum dicen que en el INE no le ha notificado sobre este tema. Nosotros ya tenemos aquí algunas impugnaciones ingresadas. Yo creo que hay que esperar que resuelva la Sala Superior para ver qué es lo que vamos a establecer ya con definitividad y certeza jurídica. Hasta este momento el acuerdo del Consejo sigue vigente, por lo tanto habría que acatarlo. En cuanto esto se resuelva con la Sala Superior, también habremos de acatar la sentencia que ahí se dicte. ¿Qué dice este acuerdo? La ministra Loreto Ortiz ya impugnó, fue una de las que impugnó ya así es, hemos estado recibiendo este acuerdo de ridículo e irracional. A mí me parece que yo creo que el interés de todas las autoridades y todas las organizaciones de la sociedad civil, la academia y demás, incluidos a algunos actores políticos, pues el interés que han mostrado es la necesidad imperiosa de promover la participación ciudadana. Quedémonos con eso, no etiquetemos ni prejuzguemos y tampoco casqueticemos ni las tareas del instituto ni las posturas de los candidatos y candidatas. Creo que hay que tener respetos mutuos. Una precisión del acuerdo del INE. Hay dudas sobre qué significa esta prohibición, si es solo uso estricto de recursos públicos, como pudiera ser la mañanera o los spots, o definitivamente esto abarca otro tipo de expresiones y en otros lugares. Me parece que lo que marcó el acuerdo del Consejo General, con el cual no estuve yo de acuerdo, voté en contra, ustedes lo vieron, porque yo creo que entre más promovamos la participación ciudadana, este ejercicio inédito y complejo deberá de ser promocionado por todo el país. Medios de comunicación, academia, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, todo el mundo debiéramos de estar promoviendo que salgamos a votar. Ese es mi muy particular punto de vista. Sin embargo, en respecto al acuerdo del Consejo General tomado, sé decirte que lo que implica es que no se hagan promociones salvo la exclusividad del Instituto Nacional Electoral. Eso es el motivo de, entenderé yo, de la impugnación. Si pueden o no hacer promociones. Todos sabemos que no pueden llamar al voto, eso es un hecho. No pueden llamar al voto por una candidatura en específico. Pero yo creo que la responsabilidad cívica de cualquier mexicano es promover entre nuestros vecinos, familias, amigos, trabajo, pues que salgamos todos a ejercer nuestro derecho a elegir. La clave es como el uso de recursos públicos. Una ministra que es ministra en funciones y al mismo tiempo es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que los tres poderes de la Unión han elegido sus representantes, han elegido un grupo de personas para que puedan ser candidatos. Y hoy se les prohíbe hacer difusión del mismo. No es correcto, se les prohíbe hacer difusión del mismo cuando ellos participaron en elegir, no directamente, pues directamente en Claudia Sheinbaum no directamente ella participó, tampoco Norma Piña participó, tampoco los presidentes de las dos cámaras. Ellos no participaron, simplemente participó un comité quien fueron los encargados de elegir los perfiles, pero ahora se les prohíbe hacer difusión. Eso no es correcto, no es correcto, pero le digo, hay muchos mexicanos y mexicanas que no están enterados de lo que va a ocurrir el día 2 de junio, perdón, el 1 de junio. El 1 de junio es la elección al Poder Judicial. Eso es lo que decía Guadalupe Tadei. Van a esperar qué es lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para, pues, ver qué es lo que sucede. Si el Poder Ejecutivo puede pronunciarse al respecto, puede hacer difusión del mismo o no, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. No solo, también está Yasmín Esquivel,
es, no sé si usted se ha dado cuenta que en- tienen tienen un número, ¿sí? Un número que ese número los identifica en el número de la boleta. Que es lo que dice Yasmín Esquivel. Autónoma de México. Vamos a escuchar. La justicia no es solo un valor, un principio o una virtud, es una forma de vida. Yasmín Esquivel Moza ha dedicado más de 4 décadas al servicio público, convencida de que la justicia debe ser accesible, equitativa y real para todas y todos. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Además, se encuentra certificada en el postdoctorado iberoamericano en Nuevos Retos de la Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca, España. Estudió en escuelas públicas desde el preescolar hasta la universidad. Como la mayoría de las y los mexicanos honestos, desde la edad de 18 años trabajaba por la mañana y por las tardes y noches estudiaba. Como mamá autónoma, a partir de 2004, debió hacer compatible su labor como magistrada agraria en Cuautla, Morelos, y madre de su primer hijo, época en la que le fue de gran ayuda las guarderías del gobierno. Es la mayor de 5 hermanas, quienes son sus mejores amigas y compañeras de vida. Se destaca su servicio para la sociedad en pandemia, en que acogió a 5 niñas y niños en el esquema de familia de acogida. Cuenta con más de 40 años de trayectoria como servidora pública, participando en los 3 ámbitos de gobierno. En los últimos 25 años se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta y luego nombrada magistrada unitaria de los Tribunales Agrarios por el Senado de la República. Posteriormente, como magistrada en el hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, órgano jurisdiccional que presidió en 2 ocasiones, así como también fue electa por sus pares en 2 periodos a la presidencia de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa. En febrero de 2019, es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la primera ministra que designa el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador y la número 12 en la historia del Supremo Órgano Jurisdiccional. En 2021, fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021-2022 y al tiempo designada como representante del máximo tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, el que presidió hasta junio de 2023. En el ámbito internacional, fue electa como integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para la 21ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, en su quehacer académico, participando en diversos foros, seminarios, congresos y diplomados, tanto en el ámbito nacional como internacional, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias, sobre todo en temáticas vinculadas a la impartición de justicia con perspectiva de género y, en general, a la prevalencia del principio de igualdad de género en el ejercicio jurisdiccional. Articulista en el periódico El Universal y en revistas especializadas. Conferencista en México y el extranjero. Coordinó el libro La infancia, futuro del mundo, retos y propuestas de protección a las nuevas generaciones. Y es autora del libro Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí? Propuesta para la atención de personas menores, víctimas indirectas del feminicidio. Un aporte para la atención jurisdiccional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de su madre, que les permita obtener una reparación integral del daño a fin de que cuenten con elementos para solventar sus necesidades básicas y alcanzar un sano desarrollo en todos los órdenes. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. La importante función que ha realizado por muchos años demuestra su vocación por la justicia y servicio a la sociedad mexicana, bajo un régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, prudencia, profesionalismo y excelencia. Yasmín Esquivel Moza ha hecho de la justicia su causa. Su vida pública ha sido guiada por principios éticos, independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia, porque la justicia no se proclama, se construye todos los días. Un perfil, un perfil de Yasmín Esquivel Moza, un perfil ampliamente extenso. Muy extenso este perfil de la ministra Yasmín Esquivel. También es ministra en funciones y fue designada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Yasmín Esquivel ha estado en muchos escándalos por el tema de su tesis,
¿sí? Eso es lo que ha enfrentado Yasmín Esquivel en los últimos años, por parte de la oposición. Por parte de la oposición ha enfrentado estas embestidas, pues que también ha salido adelante, ha salido adelante en estos temas. Fíjese, vamos a ir más allá, porque ha participado también, estado en estos días que inició, desde el domingo que iniciaron sus campañas, ha recorrido lugares como, pues, estuvo en el CONALEP, en el estado de la Ciudad de México, estuvo ahí y participó con muchos jóvenes, y también ha estado en otros lugares y ha ido más allá a informar de lo que va a ocurrir el día 1 de julio. Sí, aquí tengo un pedazo, una parte de su participación en el CONALEP de la Ciudad de México, en un CONALEP de allá de la Ciudad de México, que es lo que dice Yasmín Esquivel. Le digo, está muy amplio el currículo que trae esta ministra. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa y los diputados la avalaron para cambiar el sistema de justicia en México. ¿Y en qué consiste este cambio? Que ahora los candidatos a jueces y magistrados tendrán que salir a las calles, tendrán que salir a las colonias, a los barrios, unidades habitacionales, a los pueblos, a buscar el voto ciudadano, volver a conectar a los juzgadores a la sociedad. Eso que se rompió, ese divorcio que existe entre juzgadores, esa falta de justicia en México, tenemos que recuperarla. Y entonces salir a ver las necesidades de las personas, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que está diciendo. Y por eso es la reforma al Poder Judicial, una reforma histórica, una reforma que damos donde buscamos que la justicia no sea un privilegio de unos cuantos. El mundo nos va a ver qué es lo que está pasando en las elecciones en México. Elecciones para jueces, magistrados y ministros. Nosotros hagamos de esas elecciones algo ejemplar. Transformemos la justicia en México. Muy, muy claro que hace Yasmín Esquivel. Pues el mundo, es muy cierto, el mundo va a tener puestos los ojos en México, el mundo entero, porque es el primer país que hace una elección de este tamaño para elegir los ministros y ministras de la Corte. Eso es lo que va a hacer México el 1 de junio, ¿sí? Va a elegir sus magistrados, va a elegir jueces. Eso es lo que va a hacer el día 1 de junio. Está también otra candidata, quien fue propuesto por el presidente López Obrador en su momento, pero no fue seleccionada no fue propuesta, no fue votada para que presidiera la Corte, para que se convirtiera en ministra. En su lugar fue Lenia Batres. Estoy hablando de María Estela Ríos. Fíjese, vamos a escuchar. ¿Quién es Estela Ríos? María Estela Ríos González. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene maestrías en Ciencias Políticas en la UNAM, pero además ya ha trabajado con nosotros desde hace un poco más de 20 años. Es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta, tiene toda la experiencia. Maestra María Estela Ríos González. Y es María Estela Ríos. Ha sido consejera jurídica en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ella es María Estela González. Digo, María Estela Ríos. También está, la que yo le hablaba hace un momento, Lenia Batres. Usted ya lo conoce. ¿Quién es Lenia Batres? Se lo voy a poner para que toda la audiencia conozca y sepa quién es Lenia Batres. A ver, permíteme. A ver, ¿dónde está? A ver, déjeme ir. Ahí ya está. Se lo voy a poner para que usted vea quién es. Batres también fue propuesta por el presidente Andrés.
no es. Está mal. Eso no es. Producción no nos ayuda. Producción nos puso un video mal. Pero espérame tantito, se lo voy a poner. A ver, no tiene. Bueno. ¿Sí? No lo tengo. Pero le voy a compartir este video que es del periodista Manuel Galeazzi. Espérenme, ahí le voy, ya le voy. Puras fallas. ¿Qué es lo que dice? Significa que es lo máximo que podemos ocupar. Entonces se aprobó un tope de 1.400.000. Personalmente yo no tengo esa cantidad, entonces no voy a gastar eso. Lo gastará y por eso estos topes pues benefician siempre a quien tiene más recursos. O sea, finalmente se supone que puede gastarse en comida, ¿qué es lo que dice el INE, no? En comida, en viaje o transportación. Son gastos que vienen de su bolsillo. Pero pues ya se empiezan a hacer gastos de campaña distintos. Es nuestros recursos exclusivamente, no hay financiamiento público, no hay financiamiento privado, no se permiten donaciones, no se permite prácticamente nada, que es parte de las dificultades que ahora tenemos. Buscábamos algunos candidatos, candidatas, poder hacer campaña conjuntamente, dividirnos gastos, y por alguna razón inexplicable el INE decidió que no se podía hacer así. Buscábamos también que concentrar nuestros gastos pues en concentraciones lo más grande posible. Se decidió que no podíamos hacer mítines. Entonces es como la anticampaña. Venimos a la anticampaña y con esta campaña pues por lo menos tiene la virtud de que podemos hablar con la gente, y bueno, pues en el caso nuestro pues más bien es lo que nos gusta. ¿Cómo ve usted la decisión que el INE hizo de que el Ejecutivo puede lanzar, digamos, anuncios para hacer el llamado a votar? Es mal, porque la ley y la Constitución dicen que todos podemos convocar a participar en los procesos democráticos. Entonces a mí me parece que no tiene ningún fundamento que se evite en un proceso que es absolutamente nuevo. Más bien lo que deberíamos permitir es que todos, y deberíamos estarlo pidiendo, que todos comuniquemos cuál es la mecánica, cómo van a ser las boletas, cómo se va a votar. Pues esa es una información que además es muy clara como para pensar que se podría interferir en favor de algún candidato. Más bien pareciera que el INE es el principal interesado en este momento en que se vote poquito, en que no se conozca, en que no se haga proselitismo, pero tampoco se distribuye información del propio proceso, lo cual me parece inexplicable, por lo menos. Lo que quiero saber aquí, esta promoción es buena, porque nosotros no sabemos de Poder Judicial. Así es, exactamente. ¿Por quién vamos a votar? Si ya no vamos a votar. Lo ponían a Obrador y a Claudia. Bueno, viene otra votación que tenemos que votar. ¿Usted es una candidata? Para la Suprema Corte. Ahora vamos a elegir solo jueces, magistrados y ministros. Yo voy para ministra. Que no salgan tan fácil los delincuentes. Que no salgan los delincuentes, que no se asignen salarios altísimos, que no haya influyentismo, corrupción, todo eso que hay. Poco a poco. Poco a poco. Entonces, mucho gusto. Muchas gracias. Y en tercer lugar, racionalidad, eficiencia, austeridad, decencia, respeto al dinero del pueblo mexicano. ¿Creen ustedes que estos 3 puntos son importantes? Sí. ¿Piensan que representan la aspiración y la necesidad y que justifican la urgencia que hemos tenido de realizar una reforma al Poder Judicial? Sí. Pues ayúdenos entonces, eso es lo que sigue, eso es lo que sigue pedirles, que nos ayuden a comunicar muchísimo que está este proceso y que no podemos dejar pasar la oportunidad de corregir a un poder del Estado, a un conjunto de instituciones importantísimas, con un poder tremendo que al día de hoy no están ayudando a resolver los problemas del pueblo mexicano. Vamos. Los convoco, las convoco. Vamos a recuperar al Poder Judicial para el pueblo mexicano. Vamos con un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Amigas, amigos, este próximo 1 de junio no dejemos de votar, no dejemos de consultar, hagamos mucho ruido, apoderémonos de las redes para concientizar. Es una oportunidad histórica sin precedente y este proceso está en nuestras manos. El día de hoy está en nuestras manos. Entonces nos toca a nosotros agarrarlo y aprovecharlo para entregar a este poder, arrebatarlo de las élites y entregarlo al servicio del pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Bueno, todo lo que dice Lenia Batres, totalmente cierto.
Hay que recuperar el poder judicial para el pueblo, para que el pueblo mexicano tenga justicia y no solo sea justicia para algunos cuantos. Estos señores ricos, quien han acaparado todo el poder del poder judicial. Los potentados de la cúpula empresarial, quienes no pagan impuestos. Hoy tienen que pagar impuestos. Con la nueva llegada del Poder Judicial en septiembre, va a cambiar las cosas. Va a haber un cambio histórico en la justicia mexicana. Que eso que no nos quede duda. Tengo